La muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral dio paso a una serie de protestas a lo largo y ancho de la República Islámica de Irán. Protestas que han tenido lugar desde el pasado mes de septiembre del 2022. Tuvieron un momento de intensidad, pero poco a poco han ido disminuyendo. Eso sí, los reclamos ciudadanos se mantienen, eso sí se mantiene. Los repasaremos con nuestras invitadas en unos minutos porque la lista sigue siendo muy larga. Los reclamos que están haciendo los iraníes abarcan no solamente derechos civiles, sino también incluso hasta factores diferentes en el aspecto económico. Pero entonces, ¿cuál ha sido la respuesta que ha dado el gobierno iraní? Pues la mano dura. Disparos a los manifestantes, detenciones y condenas tanto a prisión como a la pena de muerte. Se estima que unas 300 personas han perdido la vida por manifestarse en las calles de las diferentes ciudades iraníes. Esa cifra también incluye a 41 menores de edad. Cientos, una cifra que es muy difícil de especificar, han resultado heridos y es difícil saber la cifra de los heridos porque muchos temen incluso ir a los hospitales por temor a las represalias que pueda haber por parte de las autoridades. Unas 16.000 personas, otros medios y otras ONG citan 20.000, otros 21.000. La mínima va por los 16.000 o cercanas a las 16.000 personas han sido detenidas en las diferentes manifestaciones. Algunas han denunciado y han hecho diferentes críticas y han denunciado haber sido víctimas de torturas por parte de la policía allí en Irán. Pero poco o nada se sabe de estos casos porque, como decimos, muchos temen denunciar. ¿Qué ha cambiado entonces en Irán en 5 meses después del inicio de las manifestaciones? ¿Qué reclamos se mantienen? ¿En qué ha cedido el gobierno? ¿Y cómo está en la actualidad la mujer dentro de la sociedad iraní a raíz de esta explosión social, de este estallido social? El balance, pues lo hacemos hoy en el debate de France 24. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Kati Abogli. Ella es analista de derechos humanos, activista iraní y se encuentra en la ciudad de Girona, en España. Y también desde Barcelona, también allí en la capital catalana, en España, se conecta a esta conversación Anaïta Nasir. Ella es politóloga y también experta en temas iraníes. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de este debate. Dejen sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Muy bien, pues comienzo entonces dándole la bienvenida a Kati, que fue la primera invitada que presenté. Kati, gracias por estar con nosotros en el programa, un gusto tenerla aquí. Y el punto de partida para este debate, 5 meses después de la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini y el inicio de estas manifestaciones ciudadanas, ¿qué ha cambiado en la República Islámica? Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y poder ser un poco la voz de los iraníes. Pues ha cambiado muchas cosas en Irán desde que yo estoy viviendo aquí, tan lejos de mi país. Veo una unidad de visión, de movimiento, de sentimiento entre el pueblo iraní que antes no había visto. Y todo esto hacía un punto en común, hacía algo que la verdad era el anhelo de muchos iraníes desde hace años, pero que no había un movimiento conjunto de parte de todos. Y ahora saludo a Anaïta y también, le doy la bienvenida al programa y también le hago la misma pregunta como punto de partida. 5 meses después, ¿qué ha cambiado en Irán? Hola, buenas tardes. Seguramente lo que más ha cambiado es que ya nunca más nada volverá a ser igual que antes de la muerte de Mahsa. Por lo tanto, los iraníes están en un punto que seguramente, como habéis dicho, las protestas no salen a la calle o no se manifiestan como antes debido a la represión masiva, pero ya nada volverá a ser igual. Y en algún momento todo resurgirá y alguna cosa cambiará. Anaïta, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Hablemos de la mujer iraní en este momento. Fue un punto de quiebre la muerte de Mahsa Amini
a manos de la policía de la moral. Muchas de ellas salieron a las calles, empezaron a tomarse las calles de, por ejemplo, de Teherán, la capital, sin usar el velo, que era algo tradicional y exigido por parte de esta policía que se encarga de mantener, desde su punto de vista, los valores de la sociedad iraní. ¿Cómo están las mujeres hoy en día en Irán después de estos 5 meses? ¿Qué ha cambiado para ellas? De facto no ha cambiado nada. Lo que sí que ha cambiado es la actitud sobre la que ellos luchan. Es decir, el pañuelo sigue siendo obligatorio a pesar de que para nosotros desde Occidente el velo es un símbolo, pero para ellas es además, es el símbolo de la represión del régimen, que se cruza con otras desigualdades, como puede ser la política, la socioeconómica, la religiosa o incluso la étnica. Las mujeres están en un momento en el cual se atreven algunas, en las grandes ciudades y las mujeres más formadas, a ir sin pañuelo por la ciudad, pero es porque son valientes y son desafiantes y cada día luchan para no desistir en su intento de conseguir ser libres, libres de elegir, de vivir, de ser. Pero en verdad a nivel institucional y legal no ha cambiado nada. Katy, su perspectiva, su opinión, ¿qué ha cambiado para las mujeres? Yo creo que ha cambiado, que han visto la fuerza en ellas y que también están viendo luz, están viendo esperanza, están viendo que ya se están moviendo hacia, hacia una libertad, por lo menos que ha empezado. Y antes lo veían tan lejos de ellas, ¿no? Pero que ahora eso les da mucha esperanza y de allí toda esta valentía, como decía Anaíta, de salir cada día a la calle sin velo, aunque saben a qué se afrontan, podrían afrontarse. Katy, Anaíta, veíamos que bueno, la mujer fue una pieza fundamental en estas manifestaciones, en este punto de quiebre para la sociedad iraní. A eso va mi siguiente pregunta, a ese punto de quiebre que representó para los iraníes poder elevar la voz, salir a las calles, manifestarse, hacer críticas, también hacer propuestas, sugerir. Todo esto es lo que vimos a lo largo de estos últimos meses en las manifestaciones en las calles de las ciudades iraníes. Pero desde el punto de vista social, ¿esto qué representó entonces para un país muy conservador, con mucha presión a nivel internacional, donde se le pide darle a los ciudadanos muchas libertades y se le exige al gobierno darles más a los ciudadanos, pero donde el gobierno, como lo decíamos, tiene mano dura? ¿Sí ha cambiado algo el día a día para los iraníes o esto simplemente fue un momento en manifestaciones ciudadanas de estallido social que no han llegado a ninguna conclusión? ¿Cómo lo ve Katy? Para los iraníes en general, dice. Sí. Sí. Es que yo creo que los iraníes están como muy orgullosos de que sea la mujer quien se levanta, porque la mujer ha sido siempre considerada como pues el género, el sexo débil. Y en este caso, la mujer es la madre también. Y también ha sido porque han visto a sus hijos y a sus jóvenes cómo están sufriendo. Y ha salido la fuerza como madre que son, ¿no? Y es que es impresionante porque está saliendo desde Irán la fuerza de la mujer como, no sé, me atrevo a decir como nunca, entre comillas, en el mundo, ¿no? De levantar como un movimiento que abarca a todas, realmente a muchos sectores de la sociedad. Y entonces está respaldando también a sus mujeres, hermanas, madres, hijas. Y esto al principio parecía que no lo acababan de creer, ¿no? Pero ahora cada vez más hay más hombres que están respaldando a las mujeres. Y Anaíta, ¿cuál es su punto de vista? ¿Este proceso de reclamo social liderado en buena parte por las mujeres se mantiene o esto ya ha perdido fuerza o la represión del gobierno simplemente diezmó este impulso ciudadano? ¿Qué análisis hace usted? La represión, es decir, haber enviado a la horca a 4 jóvenes que solo salieron para pedir libertad, evidentemente desde la lógica del régimen fueron
efectivas. Otra cosa es que desde la lógica de los derechos humanos fueran crueles y masivas y brutales. Pero para los iraníes, evidentemente, eso ha sido algo que ha impedido que la gente siga saliendo con la misma intensidad. Pero no nos tenemos que olvidar que esto es justamente una lucha por los derechos básicos humanos y universales, y las mujeres son la pieza fundamental del cambio, porque nunca habrá una situación de justicia social y de un país libre, laico y democrático si no se cuenta con las mujeres. Y actualmente las mujeres en el régimen iraní, en el sistema político que se ha creado a raíz después de la Revolución Islámica en 1979, es un sistema en el cual las mujeres tiene casi una subcategoría. El 50% de la población está infantilizada, necesita una constante tutela de una figura masculina. Y esto las mujeres iraníes llevan 44 años soportándolo y han dicho basta. Lo han dicho muchas veces, pero esta vez han subido mucho más el tono de la voz y están secundadas, como decía Katy, por hombres que no quieren que sus madres, sus hermanas, sus parejas vivan en un sistema así. Hay mucha esperanza, pero no es algo inmediato, son como semillas que algún día de verdad brotarán. Anaíta, continúo con usted. Así como uno lo ve, uno pensaría que, bueno, la mujer está, digamos, en una categoría inferior en muchos, dentro de esa escala de valores en la sociedad iraní, pero si uno da un vistazo a las sociedades de otros países musulmanes, la mujer iraní goza de muchísimos privilegios comparado con muchos otros países, por ejemplo, Yemen, Afganistán, bueno, incluso en Arabia Saudita, que es un país con una economía inmensa, pero donde la mujer está completamente puesta de lado dentro de la escala social. ¿Cómo entonces entender eso? Porque desde el punto de vista de los musulmanes pueden decir, bueno, pero las mujeres iraníes tienen privilegios por encima de las otras si se compara, pero tal parece que para las iraníes no es suficiente. Irán es un país fascinante y lleno Sí, de contradicciones. Y una de estas contradicciones es el hecho que el 97% de las mujeres están alfabetizadas y hoy en día el 65% de los estudiantes universitarios son mujeres. Entonces, tenemos una gran formación de las mujeres, pero que no se corresponde con el marco, sobre todo legal y penal, y del Estatuto de la Mujer y de su situación legal en la familia. Entonces, las mujeres están constantemente en esta diatriba entre tengo totalmente todas las herramientas para poder ser, por ejemplo, ingeniera, pero después si me tengo que ir a hacer un viaje de negocios, necesito el permiso masculino, porque una mujer en Irán no puede viajar si no tiene el permiso de su marido o su padre o su hermano o su abuelo. Entonces, esta es una contradicción enorme y es una esquizofrenia en la cual viven todas las mujeres iraníes y por lo tanto hemos llegado a este punto de no retorno. Seguramente las mujeres habrá muchas que volverán a ponerse el pañuelo porque no quieren represalias, porque tienen miedo o ya han superado el miedo. Hay muchas mujeres que no tienen nada que perder y todo que ganar y están en ese momento. Es un momento histórico, es un punto de sí. inflexión. El problema es que estamos acostumbrados a la inmediatez y esta inmediatez no la vamos a tener porque no está saliendo los 84 millones de habitantes de Irán, están saliendo los más jóvenes y sobre todo las mujeres. Claro, está saliendo una generación distinta, una generación que tal vez no le tocó ver la llegada de la revolución a este país. Ha crecido ya durante el gobierno revolucionario, durante unos valores y un marco legal y social muy rígido, y tal vez por eso es que salen a las calles a exigir algunos cambios, que se ajuste también a la realidad de estas nuevas generaciones. Es lo que uno puede hacer de análisis. Katy, usted que conoce también muy bien, por supuesto, la sociedad iraní, ¿cómo es el papel de la mujer en la sociedad? Vemos, según nos explicaba Anaíta, que tienen un pleno acceso a la educación. Hay mujeres supremamente bien formadas a nivel académico e intelectual, pero a la hora de poder llevar esto al terreno, a trabajar, a competir por puestos con otros pares, en este caso hombres, pues no es lo mismo. No solo a nivel de trabajo tienen estas restricciones las mujeres desde hace años, sino que también como, por ejemplo, como alguna profesión, por ejemplo, yo soy cantante, canto, entonces yo si estuviera ahí no podría cantar libremente, no podría cantar sola sobre un escenario. Hay profesiones que no pueden
desarrollar, pero tampoco a veces no tienen ni derechos básicos de ciudadano, de una ciudadana. Por ejemplo, como decía, no pueden moverse libremente por el país, necesitan el permiso de sus hombres, o en el caso de la separación, por ejemplo, los niños automáticamente son para el hombre. Y esto, por ejemplo, limita que las mujeres, hay muchas que aguantan unas pues, vidas de infierno simplemente por no perder el derecho de estar con sus hijos. Sí, es lamentable, lamentable esta situación. Quiero que pasemos ahora a analizar un poco de lo que ha significado para el gobierno islámico estas manifestaciones. El gobierno en cierta forma ha cedido, ha dejado en libertad, ha excarcelado a algunos de los detenidos durante estas manifestaciones. Algunas de estas acciones se dieron durante el aniversario número 44 de la Revolución Islámica. El gobierno, Anaíta, ¿ha sabido leer este reclamo social a lo largo de estos 5 meses? ¿Le ha costado entenderlo o simplemente pone un poco de pañitos de agua tibia ante la situación? Es absolutamente una estrategia definida por el régimen de dar una de cal y una de arena, o menos que un pañito caliente, porque al final la amnistía de estos presos no había tantas condiciones que impedían la amnistía justamente de las personas más problemáticas. Por ejemplo, si se les denunciaba por ejemplo, por espiar o por ser amigo de los enemigos del régimen, o incluso si había cuestiones de muerte o si cuestionaban la seguridad nacional. Es decir, el régimen cada año en la festividad de la República Islámica realiza una amnistía, pero realmente han detenido, nosotros nos fiamos de los informes de organizaciones internacionales que están trabajando en el terreno y están hablando de 20.000 personas detenidas sin garantías legales. Por lo tanto, el régimen ha hecho un poco de, es un experto en propaganda, es un experto en parecer algo que no es, y las iraníes de dentro de Irán lo sufren y lo viven y son conscientes y ya no se creen estas mentiras. Katy, su opinión. ¿El gobierno ha mostrado algo, o por lo menos una intención de ceder un poco ante los reclamos sociales? ¿Qué análisis puede hacer usted? ¿O por lo menos ha tendido la mano para el diálogo? ¿O sigue cerrado, sigue completamente bloqueado y decidido a imponer su ley y decisión? Si realmente el gobierno está teniendo su propia estrategia en todo esto. Bueno, yo hablo desde mi experiencia con las personas que conozco y en el ambiente que me muevo. No soy una experta en analizar realmente en la parte política, sino que yo como Bahá'í, que es una religión, es una fe que está perseguida en Irán, sé que ahora mismo hay muchísimos Bahá'ís inocentes encarcelados solamente porque creen en otra ideología, en otra religión, en otra fe. Entonces, por más que expliquen y por más que se sepa que esto es una creencia simplemente diferente, pero siguen estando allí y cada vez más. Alguna vez algún Bahá'í pues los están poniendo en libertad, pero en cambio son arrestados pues 4 más. Claro. Katy, y entre la sociedad iraní, entre la gente que usted conoce, que supongo de haber gente de diferentes generaciones, ¿cómo está el sentimiento revolucionario? ¿Se mantiene ese apasionamiento que movía a muchos iraníes, también esa fuerza que unificó a las diferentes etnias que componen a Irán, que las unió básicamente en este sentimiento revolucionario? ¿Eso ha cambiado? ¿Eso se mantiene? Pese a las diferencias o críticas que pueda haber hacia el gobierno, ¿se mantiene ese deseo revolucionario o la sociedad está cambiando? Yo creo que se mantiene y ha cambiado de forma. Es como un río con el agua que luego, bueno, de alguna manera se cierra el paso de agua, pero este río encuentra otras vías, otros caminos, aunque pequeños y diferentes, pero el agua al final llega al mar, sea como sea. Y ahora mismo está cambiando de forma. Yo creo que los iraníes están en un proceso que están
entendiendo lo que puede ser llegar a una democracia. Y además, ahora igual no están saliendo como antes a las calles para pues dejar sus vidas, pero, o sea, dispuestas sí, pero que no como antes, pero que están pensando qué tipo de movimientos dentro y fuera de Irán, de qué manera pueden unirse las fuerzas y de qué manera se pueden oír el uno al otro. Incluso desde diferentes etnias ya se sabía que se querían, pero ahora se están oyendo la voz entre ellas, ahora se están viendo las caras y se están manifestando este cariño que se sentían. Y esta unión tiene una fuerza indescriptible, o sea, esto Sí. va de todas maneras Claro, esa unión hacia se puede percibir tal vez en las mismas manifestaciones. Esta muerte de Mahsa Amini impactó fuertemente en las regiones donde la etnia mayoritaria son los kurdos pues porque precisamente Mahsa Amini era kurda, entonces ha mostrado solidaridad tanto de los iraníes como de los kurdos a la hora de manifestarse y de hacer un reclamo en conjunto. Anaíta, su análisis de este sentimiento revolucionario. Es que justamente el lema de mujer, vida, libertad ha galvanizado toda una serie de demandas que estaban acumuladas y estaban latentes en la sociedad iraní durante todos estos años. Entonces, el lema Mujer, Vida, Libertad viene de un lema kurdo, Jian, Jian, Azadi. Entonces, los kurdos tienen una larga tradición de lucha para su autonomía, para poder estudiar en su idioma, para tener más derechos, no de romper la frontera de Irán, porque no están hablando de independencia, están hablando de mayor autonomía, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hoy en día el lema de mujer, vida, libertad recoge todas las demandas de una sociedad que está cansada, agotada y se encuentra con que el régimen solo tiene una respuesta, que es la represión masiva. Tiene todo el aparato y toda la maquinaria, tanto del cuerpo de la Guardia Revolucionaria como sus basillís, que serían la fuerza paramilitar, que somete a la población, a la cual en cualquier momento que proteste o tenga una crítica hacia el gobierno o hacia el régimen, saben que la respuesta es las detenciones, las torturas y la pena de muerte, como les ha pasado a estas 4 jóvenes iraníes, que hoy se cumplen los 40 días de 2 de ellos, así como los 5 meses de la muerte de Mahsa, y nos damos cuenta que para los iraníes la libertad no es algo inherente solo para ellos, porque ellos saben que esto es una lucha global y ojalá Irán llegara a conseguir ser un país democrático y laico y libre. ¿Por qué? Porque sería un ejemplo para los demás países de alrededor vecinos, como en Afganistán, que como mencionabas están aún peor que en Irán. Y viviríamos en un mundo mucho mejor con un Irán libre y democrático. Claro, y daría muchísima estabilidad a la región. Eso a nivel político no sobra decirlo y aclararlo. Vendría bien para la región aquí haciendo un poco el análisis. Anaíta, continúo con usted para hablar justamente de este aparato represor, de la pena de muerte, que pues prácticamente está abolida en buena parte del mundo occidental o en la mayoría de los países. Y allí en Irán sigue siendo usada a plenitud para seguir marcando esta línea divisoria entre el gobierno islámico y la sociedad y marcar esta mano firme del gobierno. El aparato represor es inmenso. ¿Qué más se sabe de este sistema instaurado a lo largo de estos 44 años de revolución? Uno de los mayores inventos de la República Islámica a raíz de la revolución tenemos un ejército, que es el que defiende el país fuera de las fronteras, y luego se creó un ejército que, entre comillas, defendía el interior, que son el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, que solamente se dedica a defender la existencia de la República Islámica. Es decir, su único cometido es conseguir que se mantengan los preceptos de la República Islámica y que todo el sistema creado después de la revolución siga intacto. Por lo tanto, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria hoy en día no le importa ni cuida de su población, al contrario, no tiene ningún problema en ponerse en su contra. De hecho, hasta ahora, todas las represiones han sido llevadas a cabo
por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria y su brazo paramilitar, que son los basíes, que son los que después formaban las patrullas de la moral, que iban las furgonetas llamando la atención a las mujeres. Este cuerpo de la Guardia Revolucionaria hoy en día se beneficia de la corrupción galopante que existe en el sistema iraní y tiene un brazo que opera en el exterior. Por eso decíamos que Irán, si fuera democrático, seguramente sería un lugar muchísimo más seguro tanto para él mismo como para los vecinos de alrededor, porque sabemos que la Guardia Revolucionaria, y aquí en Europa hay todo un movimiento que está Sí, solicitando que la Unión Europea la incluya en la lista de terroristas, es porque ellos ayudan a Hezbollah en el Líbano, a Hamas en Palestina, a los hutíes en Yemen, a muchísimos otros movimientos terroristas, sí, dándoles financiación, equipación, armas, entreno. Por lo tanto, estamos hablando de un monstruo que antes era solamente sí, una parte del ejército y ahora mismo cuenta con poder político, económico, es el mayor constructor en sí. Irán, es el que tiene mayor industria de armamentística en Irán. Por lo tanto, estamos hablando de un poder dentro del poder, que entre ellos se apoyan y se retroalimentan. Claro, Y por eso hay mucha gente que está de acuerdo con el régimen. No nos claro, equivoquemos, los 84 millones de iraníes, no todos están en contra del régimen. Hay claro, un pequeño sector que se beneficia de ello y claro. no quiere perder ese poder. Ese enorme aparato finalmente no ha cambiado pese a estos 5 meses de manifestaciones ciudadanas. Katy, y otra cosa que tampoco ha cambiado a lo largo de estos meses, y veíamos con cuidado desde Occidente, por lo menos desde el continente americano y desde Europa, es la censura en los medios, la censura a la prensa internacional precisamente para acceder a cifras, para acceder a información oficial. Había persecución a los periodistas iraníes que estaban reportando estas manifestaciones. Usted misma lo mencionaba, una mujer sola no podía cantar o no puede cantar en un escenario, no puede haber una expresión artística. La censura como arma de manipulación y de guerra, eso, ¿cómo se vive en el día a día? ¿Cómo lo ven los iraníes en el día a día? Esto es el punto que trae la esperanza, sobre todo a los jóvenes que están saliendo tanto. Y es que están viendo qué es lo que está pasando en el mundo, están viendo que el mundo está respondiendo a ellos. Están viendo las reacciones que tienen en los medios de comunicación, las declaraciones que están dando a nivel mundial. Y esto es la fuerza que les da para seguir y porque simplemente quieren tener una vida normal, como dicen. Yo creo que sí que hay censura, claro, desde Irán no oyen nada, pero como están abiertos al mundo, pues están viendo lo que está ocurriendo realmente. Sí. Y están viendo justamente la respuesta que ha habido a nivel internacional que usted menciona. Hubo mucha sintonía. La comunidad internacional se solidarizó mucho con la mujer iraní y con estas manifestaciones. ¿Eso siente usted que ha bajado ese interés internacional por la suerte de las mujeres iraníes después de 5 meses? Ha cambiado, está cambiando, pero yo creo que es que todo tipo de revoluciones tiene digamos, es viva, ¿no? Entonces va cambiando de forma, pero eh, yo veo que es muy positivo. O sea, que por ejemplo, ahora mismo, todas estas lemas que están poniendo día y noche sobre las paredes en las ciudades están dando mucha fuerza a nivel entre ellos, entre el pueblo iraní. Están uniéndolos en la misma voz. Pero yo creo que yo ahora, por ejemplo, veo que a nivel europeo, incluso en Estados Unidos, en todo el mundo, los iraníes cómo se están moviendo de un sitio a otro. Ujú. Ahora mismo, bueno, donde estoy, pues en autobús, en todos los medios, han ido hacia otros países europeos, han hecho muchísimo esfuerzo para decir que aquí estamos. Claro. Vamos llegando ya al bloque final del programa. Nahita, quiero cerrar el análisis hablando finalmente de la presión internacional. ¿También siente usted que ha bajado esta intensidad de la presión por parte de la comunidad internacional en torno a estas manifestaciones?
y poco a poco se le va dando más vía libre o terreno al régimen de los ayatolá para que continúen con sus doctrinas. Esperemos que no y ojalá sigamos oyendo la voz de los iraníes. De hecho, nosotras, tanto Katy como yo, formamos parte de una pequeña representación de los iraníes que están fuera de su país. Y lo único que tenemos es un firme compromiso de seguir dando voz a sus demandas, porque tanto lo que va a pasar en Irán, la solución solo la tienen los propios iraníes y desde fuera lo único que podemos hacer es seguir dando voz a sus demandas y presionar a la comunidad internacional para que siga atenta y que siga denunciando la impunidad con la cual el régimen está reprimiendo a su propia población, porque ya lo comentaba antes, la represión es como la única respuesta que tiene el régimen ante su propia población, que ya no está pidiendo cambios en el régimen, ahora ya está pidiendo un cambio de régimen. Y este régimen no tiene ni la voluntad, obviamente, ni los mecanismos para querer cambiar. Por lo tanto, los hombres y las mujeres que están luchando ahora se están preparando para nuevas formas de protesta. Esto es una disidencia a largo plazo. Y es verdad que hay que hablar y dar importancia a las redes sociales, porque realmente son un espacio virtual de resistencia, donde las mujeres iraníes encuentran sororidad, apoyo y nuevas estrategias, y no se sienten solas en su lucha. Sí. Katy, llegamos a la parte final, me queda un minuto para las conclusiones, muy puntual, por favor. ¿Qué sigue entonces para Irán, Katy? ¿Qué viene para este país? Y rápidamente para que Anaíta también prepare una conclusión concisa y puntual, por favor. Katy. Que esto ya ha empezado y que estamos siguiendo en esta vía y que cada iraní está aportando de forma diferente a este movimiento, este cambio. Anaíta, su conclusión para el cierre. Que el camino es muy largo, que mucha gente se ha quedado por el camino, pero solo hay un camino, que es libertad y justicia para todos y todas. Muchísimas gracias. Anaíta y Katy, les agradezco mucho por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Debo aclarar que aquí tenemos el análisis de dos personas que están fuera de Irán. Lo pertinente hubiera sido tener también a alguien del lado oficial, del lado del gobierno iraní o alguien en terreno en Irán que nos diera esta versión, por lo menos oficial, para entender la perspectiva del gobierno, como debe ser para darle equilibrio informativo a las cosas. Pero la producción del debate de France 24 intentó por diferentes medios contactar a alguien en Irán para tener este otro lado del debate y pues no fue posible y por eso hemos hecho un análisis visto desde la óptica de afuera de las fronteras iraníes que también sirve para entender lo que está sucediendo allí. A nuestras dos invitadas les agradezco por haber estado con nosotros. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradezco la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con France 24.